Y continuamos imaginando futuros posibles, futuros deseables sobre la educación. En esta conversación está con nosotros de nuevo Diego Leal del Centro Imaginar Futuros de la Universidad de AFIT y se une en este momento Camilo Andrés Morales, que es filósofo y asesor en educación superior. Camilo, bienvenido a Pleno Día. Carlos, un gusto. Pibi, Diego, un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, Camilo, empecemos hablando de educación superior, que esperamos que las sociedades a medida que avanzan, pues le dan la posibilidad a más gente de entrar a la educación superior. Los datos que tengo, que son de 2020, hablan de una cobertura de la educación superior en Colombia del 52%. Muy similar a lo que sucede en América Latina, pero muy distinta a lo que sucede en los países de la OCDE, que normalmente es cercana al 73%. ¿Cómo hacemos para que esa deuda que tenemos pendiente pues cada vez sea menor, que más gente pueda acceder a la educación superior? Carlos, efectivamente, vos lo has mencionado, tenemos una deuda. Hay una gran brecha en Colombia en términos de acceso a la educación superior. Los datos del 2021 hacen referencia a que está más o menos por el lado del 56.2%, lo cual sin duda es bastante poco, pero hay un dato más preocupante. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, hay un tránsito inmediato de los estudiantes a la educación superior solo del 38%. Es decir, el 38% de los jóvenes que se gradúan de la educación básica y media pueden acceder a la educación superior. Esto además tiene un rezago, implica un rezago social gigantesco. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. El país, de hecho, en los últimos años ha hecho varias cosas. Ha implementado asuntos como gratuidad en la educación superior, ha mejorado la conectividad, la infraestructura física y tecnológica, por ejemplo, en nuestro departamento. Pero sin lugar a dudas, es importante trabajar, uno, en aumentar los cupos para los programas de educación superior, en mejorar su calidad, en que los estudiantes que ingresen a los programas tengan un grado de seguridad cada vez mayor de que van a poder encontrar empleo en aquello en lo que estudiaron. Y tercero, que los programas, lo mencionaba Diego hace un momento, puedan ser mucho más flexibles y puedan estar más conectados con las necesidades de la sociedad, de la industria, etc. Ahí se unen entonces dos conceptos que es querer y poder. Poder acceder a la educación y luego de acceder, ese querer quedarse ahí, sentirse conectado, Diego, y lo hablabas de pronto, esa revolución, ese revolcón que tiene que tener la educación hoy en día, para que luego de poder, luego de tener todas las posibilidades y que los jóvenes puedan acceder, se quieran quedar. Que ahí entonces hay que revolucionar la educación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo estamos trabajando? Bueno, esa es una pregunta difícil, obviamente, es una pregunta clave y creo que se ha convertido como en un caballito de batalla recurrente, ¿cierto? Hay que revolucionar, hay que cambiar y cuesta a veces trabajo entender por dónde. Y hace poco, justamente con Camilo, teníamos también una conversación con el director del Instituto de la UNESCO de Educación Superior, con Francés Pedro, en relación con estos temas. Y él nos contaba un montón de cifras, de hallazgos, de provocaciones súper interesantes. Y una cosa que conversábamos con Camilo era, bueno, si tenemos toda esa información de qué hay que hacer, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Dónde está justamente ese clic que tenemos que hacer para que en realidad empiecen a pasar cosas? Porque el cómo, yo creo que está identificado en numerosos estudios, en muchísimas cosas y experiencias alrededor del planeta, también locales, pero a veces es muy difícil lograr la transferencia y el lograr que lo que se hace empiece a tener un impacto mucho más grande. El lío es que los desafíos se siguen acumulando. Entonces, cuando uno vuelve sobre el bendito tema de la inteligencia artificial y si efectivamente puede representar como un cambio total en el mercado laboral, empieza a encontrar unos jóvenes que dicen, pero yo, ¿será que sí estudio un pregrado sobre tal tema o será que la inteligencia artificial se va a quedar con ese empleo? Y es una inquietud que está en el panorama y en realidad no tenemos unas respuestas muy claras. Como sector no tenemos una respuesta clara para decirle a un estudiante, mira, la técnica esa es, o mejor dedícate a un oficio, o mejor un pregrado con un posgrado. Es una época, yo creo que muy particularmente demandante
para poder dar ese tipo de respuestas de qué sí podrían o deberían hacer los jóvenes. Pero sí, la señal de esperanza es que hay mucho conocimiento generado de las mismas instituciones de educación superior de cómo favorecer la permanencia, de cómo lograr mecanismos de acogida que permitan que los estudiantes quieran estar y encuentren un sentido vital vinculado a la educación superior. Si la educación superior sigue siendo, como lo vemos todavía en muchos casos, la obligación de cumplir un compromiso con la familia, con el papá, con mejorar mis condiciones, una probabilidad de tener un mejor trabajo. Mientras siga haciendo eso, yo creo que va a ser muy difícil lograr atacar los niveles de deserción, porque no está conectado con el propósito vital y otra vez conecta con el asunto de la curiosidad. Si usted va a entrar a la educación superior, ojalá sea para tratar de satisfacer una curiosidad vital, eso que lo mueve, que usted quiere aprender sí o sí y para lo cual se beneficia de tener una institución con una infraestructura tecnológica, física, humana, de profesores, de una comunidad de aprendizaje que le permite a usted caminar el camino que se quiere recorrer como ser humano. Pero mientras sea solamente un asunto laboral, siento que vamos a seguir viendo niveles grandes. Camilo, ese camino que pueden o quieren recorrer los jóvenes como seres humanos no siempre se adecua al pensum que hay de cada una de las carreras, de cada uno de los pregrados. Nos vamos a encontrar al futuro con pensum más flexibles, que yo me matriculo, por decir algo, en ingeniería civil, pero puedo tomar materias de otras ingenierías, incluso de humanidades, y no terminar graduándome con ese nombre de ingeniero, sino con una particularidad de ese camino que yo recorrí. Carlos, cada vez está sucediendo más eso. Cada vez está sucediendo más algo que se llama educación centrada en el estudiante. Bien, que cuando yo ingrese a los programas académicos, a la universidad, yo tenga la posibilidad de saciar mi curiosidad, de ampliar mis posibilidades laborales, de desarrollo personal. Entonces, efectivamente hay experiencias en el departamento, incluso en el país y en el mundo, que están invirtiendo la pirámide. Recuerden que hace algunos años la gran base de los programas de educación superior eran los contenidos, ¿no? Cada vez más la disciplina y de manera tangencial las cosas que llamamos humanidades, pensamiento crítico, comunicaciones. Cada vez se está invirtiendo más la pirámide porque justamente lo que señalaba Diego ahora es cierto. Cada vez necesitamos saber, no tanto saber cosas, sino saber hacer cosas con los contenidos que nosotros tenemos. Entonces, surgen estrategias como las que señalas. Si un estudiante ingresa a la universidad, ingresa a un proceso formativo, puede elegir sus rutas, puede elegir las competencias que quiere desarrollar, saciar su curiosidad y un asunto muy importante, que deberíamos dar ese paso, y es complementarnos con otras estrategias y plataformas educativas que cada vez son más frecuentes en nuestro mundo, plataformas digitales, etcétera. Entonces, creo que ahí, efectivamente, Carlos, hay no solo unos resultados incipientes ya, unas buenas estrategias en este momento, sino que a futuro lo que vamos a ver es que los estudiantes tengan la posibilidad de construir sus rutas de formación, entendiendo una cosa, que nunca dejamos de aprender. Y que nunca dejemos de aprender. Claro, que nunca debemos dejar de aprender. Bueno, a Diego Leal, gracias por acompañarnos. A Camilo Andrés Morales, gracias. De verdad que generamos aquí una discusión que esperamos que haya movilizado bastante a nuestros televidentes. Y recuerden que les dejamos una encuesta en nuestro Instagram, @teleantioquia. Les dejamos esta pregunta: ¿qué necesitamos para mejorar la calidad educativa en Colombia? Los invitamos a participar y nosotros continuamos con más A Pleno Día.